Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Todos para la gloria del Señor. Jesús es precioso, mi buen Salvador. Por siempre le alabo por su gran amor. Si débil me encuentro, su fuerza me da. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será, mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso. Cantémosla primero una vez más. Jesús es precioso, mi buen. Por siempre le alabo, por siempre, por su gran amor, por su gran amor. Si débil me encuentro, si débil, su fuerza me da, su fuerza me da. Él es mi precioso Jesús. Precioso, precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será, mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso. Y cuando en pecado muy triste me vi, y cuando en pecado muy triste, llamando a las puertas, llamando a la de mi corazón, me dijo tu alma yo quiero salvar, me dijo tu alma yo quiero salvar. Él es mi precioso Jesús. El coro. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será, mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso. Mas ya por su gracia la luz puedo ver. Mas ya por su gracia la luz quitó mi tristeza, quitó mi llanto enjugó, llanto enjugó. Por fe yo contemplo, por fe yo contemplo mi eterno hogar. Él es mi
mi precioso Jesús. El coro. Amén. Mi gloria será, mi gloria será. Amén. Él es mi precioso. Jesús es precioso, mi fiel Redentor. Jesús es precioso, mi fiel. Me gozo en su luz, me gozo en que en mi senda brilló, mi senda brilló. Yo sé que es glorioso, yo sé que es glorioso por mí viene aquí. Él es mi precioso Jesús. Mi gloria será. Él es mi precioso. Jesús es precioso, mi buen Salvador. Jesús. Por siempre le alabo, por su gran amor. Si débil me encuentro, su fuerza me da. Él es el coro. Amén. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es. Y cuando en pecado muy triste me vi, llamando a las puertas de mi corazón, me dijo, tu alma yo quiero salvar. Él es el coro. Amén y amén. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es. Mas ya por su gracia la luz puedo ver. Mas ya quitó mi tristeza, mi llanto enjugó. Por fe yo contemplo mi eterno hogar. Él es mi precioso. El coro. Jesús, mi Jesús, mi gloria será. Amén. Él
mi precioso. Jesús es precioso, mi fiel redentor. Jesús es precioso. Me gozo en su luz. Amén y amén. Yo sé que es glorioso. Por mí viene aquí. Amén y amén. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso. Jesús es precioso, mi fiel. Jesús es precioso, mi fiel redentor. Me gozo en su luz, que en mi senda brilló. Yo sé que glorioso por mí viene aquí. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús. Amén. Amén. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Que el Señor Jesucristo bendiga a cada hermano y hermana y a cada amigo que está al alcance de nuestra voz, que está viendo este video o quizá escuchando el audio. Estoy aquí en esta oportunidad para contar un pequeño testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Yusmeli Sánchez, me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, bajo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro pastor, nuestro hermano Osvaldo Tona. Bueno, este testimonio que les voy a contar es como una muestra de cómo Dios tan grande y misericordioso, Él tiene cuidado de nosotros y aún de nuestras cosas, aunque sean cosas pequeñas o cosas, necesidades personales, materiales. Él tiene cuidado. Bueno, esto me sucedió un sábado. Yo trabajaba de lunes a viernes y los sábados eran el único día que me quedaba para atender mis asuntos personales. Bueno, resulta que un sábado ya yo había sacado la lavadora, porque yo lavaba al aire libre en el patio. Ya estaba funcionando la lavadora, ya estaba en acción. Resulta que de pronto el tiempo empieza como a cambiar un poco y a aparecer un poco de nube y empieza a lloviznar, a caer gotas. Y yo, Dios mío, era en la tarde. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago? Es la oportunidad que tengo para lavar y necesitaba lavar. Entonces, yo lo que hice fue en ese momento, bueno, el Señor me inspiró. Y lo que hice fue levantar mi mano al cielo y clamarle al Señor y decirle: Señor, usted sabe que este es el único día que yo tengo para lavar, Señor Jesús. Y le dije: Señor, que estas nubes
que estas nubes se vayan, que esta lluvia se vaya a donde la necesitan, a los campos, a las represas, y que salga el sol, porque yo necesito que lavar mi ropa y que mi ropa se seque. Bueno, descansé en el Señor, eso fue rápidamente, dejó de gotear, ya las nubes que ya habían aparecido empezaron a correr, a desaparecerse, y salió nuevamente el sol. Bueno, y gracias a Dios pude lavar, y yo creo que fueron testigos mis vecinos que estaban al lado, porque yo, o sea, mis vecinos que están próximos, y yo sabía, yo los escuchaba a ellos ahí hablando, y ellos escucharon, y yo creo que ellos vieron también la gloria de Dios. Bueno, esto es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer. Reciban en el nombre del Señor Jesucristo cada uno, amados hermanos, amigos que de tarde a tarde están allí oyendo estas palabras de vida, estas palabras de amor, estas cartas que Dios dejó escritas para nuestra enseñanza y nuestra guianza aquí en este mundo el cual estamos viviendo. Sabemos que andamos en el globo terráqueo, en esta gran nave que está aquí en el planeta Tierra, que el cual habitamos. Estamos girando, girando y girando, pero sabemos que Dios prometió en su segunda venida que Él vendría por un pueblo que esté en armonía, un pueblo que esté unido, un pueblo el cual es su iglesia, su amada, el cual Él prometió que vendría a buscarla. Y por lo tanto, cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios, que estamos aquí en este mundo lleno de pecado, lleno de tinieblas, el cual se encuentra en el día de hoy, estamos esperando esa gran venida. Por lo tanto, amados hermanos, el consejo que cada uno de nosotros que nos paramos aquí en este lugar por gracia y misericordia de nuestro Dios y Salvador, es darle el consejo de la palabra, darle el evangelio, darle las buenas nuevas de salvación, que hay un Dios que sana, hay un Dios que da paz y hay un Dios que da ese gozo que ninguno lo puede dar, sino solamente ese Dios todopoderoso. Y es el que salva nuestras almas, es el que nos rescata de la condición en la cual se puede encontrar el hombre en el día de hoy. Por lo tanto, amado hermano, es el consejo que cada hombre alrededor del mundo que lleva este evangelio eterno de Jesucristo, de las inescrutables riquezas de Cristo, para que le conozca y sea usted un beneficiario de ese poder, de ese amor de Dios que el cual estamos presentando en el día de hoy. Así que usted es el que decide, amigo que me escuchan a esta hora. Usted es el que toma la decisión. Usted es el que da el paso si obedece o no le obedece. Si acepta el evangelio, si acepta las buenas nuevas, si acepta la voz de Dios para que le pueda guiar en este mundo de tantas tinieblas. Así que, amados hermanos, amigos que me escuchan hasta ahora, si por primera vez estás escuchando este evangelio o este mensaje, el cual estamos llevando a cabo, que el Señor dice que será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán aquel al cual no han oído? Dice la palabra. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les envíe? Entonces, allí están cada hombre, cada mensajero, cuando el Dios dice de la gloria dice, cuán hermosos son los pies que anuncian el evangelio de paz, el evangelio de las grandes riquezas de Jesucristo, que están allí, cada hombre, cada mujer, en el mundo extraviado, en sus errores, el cual Dios lo tiene engañado. Pero déjeme decirle que para usted hay esperanza, porque le ha llegado las buenas nuevas de salvación, le ha llegado las buenas noticias para que su vida cambie y sea transformada por el poder de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo claramente, el evangelio no ha venido solamente en palabras, no, sino en el poder de la resurrección. ¿Ve? En el poder del Espíritu Santo, el cual es el que lo va a hacer a usted
cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de caminar en este mundo. Si caminaba en un mundo lleno de tanta maldad y estaba usted sumergido en la maldad, en los vicios, Dios es el que le puede cambiar, amado hermano. Dios es el que lo puede transformar. Así como dice la Biblia que así como el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al fango, al cieno, que es el barro, el pichaque, así es el hombre, la naturaleza del hombre, el cual nosotros venimos aquí en este mundo, así nacidos en maldad, nacimos en pecado. Por lo tanto, traemos esas dos naturalezas, amado hermano, esas dos naturalezas pecaminosas, una que se llama una naturaleza animal, pero hay otra naturaleza que es celestial, el cual venimos, el pecado entró por un hombre que dice fue Adán, pero también fue restaurado, también fue quitado a través de otro hombre, que la vida viene es por Jesucristo. Así que, amados hermanos, ese es el evangelio que se está anunciando, es el evangelio del fin de este mundo, la buenas nuevas de salvación, el cual el evangelio que es para el fin que se está predicando hoy en día y por todo el mundo, que dijo Marcos 16:15, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que ese es el mensaje, amado hermano, porque van a haber señales que ese Dios todopoderoso va a estar aquí nuevamente, o está aquí nuevamente sobre la tierra en pieles humanas, en hombres y mujeres que le han creído. Dios morando en corazones humanos. Así que es la unidad que Dios quiere para su iglesia, para su pueblo, para así entonces irnos con Él, amado hermano. Así que el mensaje que usted puede recibir, el consejo que usted puede recibir y lo puede aceptar en su corazón, si tan solo puede creer. Esas son las buenas nuevas. Así que, amado hermano, en esta preciosa tarde que el Señor nos ha permitido estar aquí parado nuevamente, llevando ese consejo de la palabra y sabiendo que el que habla y hace todas las cosas es Él, no nosotros. Tenemos entonces que continuar aquí con este tema, o vaya a continuar con este tema, el cual he titulado Uno en Dios, que hemos transitado las semanas pasadas y antepasadas, pero este tema vamos a continuarlo, el cual Uno con Dios le hemos titulado. Y quiero que abran conmigo, amado hermano, abran conmigo en las Escrituras, y allí entonces leeremos en el capítulo 15, libro de San Juan, capítulo 15, desde el versículo 1 al 7, podemos leerlo allí para que tengamos entonces, o le demos apertura a este tema, el cual ya lo hemos titulado Uno en Dios, y así entonces desarrollarlo conforme el Señor nos dé entendimiento para con su palabra, a través del Espíritu Santo. Así que abran conmigo entonces San Juan capítulo 15, desde el versículo 1 al 7, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Está en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que, amado hermano,
les invito entonces a orar para poner entonces el servicio en las manos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bendito sea. Oremos. Señor Jesús, Dios eterno, Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra y todo en cuanto en ella hay, Padre mío. Oh Padre eterno, en esta hora nos llegamos a ti, Señor Jesús, con reverencia, Padre eterno, para que tu gracia sea, Señor, conmigo, Señor, y con cada uno de mis hermanos y amigos que están, Señor, allí, Señor, en esta, atrás de esos receptores, Padre eterno. Y sea usted, Señor, dándole entendimiento, sabiduría por su Espíritu Santo, para que ellos puedan entender, Señor Jesús, cuál es el propósito suyo para con cada uno de ellos que le está hablando allí a sus corazones. Padre Santo, muévete, Señor Jesús, como usted sabe hacerlo a través de su Espíritu en cada uno de ellos, Señor. Y dele, Señor Jesús, esa palabra, dele ese bálsamo, dele esa paz, Señor, que quizás muchos están pidiendo o están buscando de esa paz, Padre eterno, sabiendo que usted solamente es el que da la paz, no como la del mundo, dijo usted, yo la doy, dijo él. Oh Padre eterno, dale, Señor Jesús, las peticiones de cada uno de ellos, de mis hermanos, en esta hora, Señor Jesús, conforme a tu voluntad agradable y perfecta. En el nombre del Señor Jesucristo, pídese usted, Señor Jesús, con cada uno de ellos. Y ayúdame, Señor Jesús, para llevar tu palabra, Señor, abrir mis labios con confianza y expresar la grandeza, la gloria que usted, Señor, es, Señor Jesús. Oh Dios Todopoderoso, ayúdenos, Señor, cada uno, Señor Jesús, de los ministros que están llevando tu palabra, Señor, alrededor del mundo, Señor. Están llevando esta labor a cabo como siervos, Padre eterno, suyo, Padre eterno, para que puedan llevar, Señor, su palabra a diestra y a siniestra por todos los lugares y rincones de este mundo, Padre mío. Habiendo que el Evangelio ha de ser predicado, Señor, a las naciones por testimonio, y luego vendrá el fin, como dice allí Mateo 24. Oh Padre eterno, mientras ese día llegue, cuando tengas que venir a buscar a tu pueblo, Padre eterno, ayúdanos a proseguir adelante, Señor, a seguir, Señor, al blanco, a seguir al premio al cual tú nos has mostrado, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, entonces un privilegio nuevamente estar aquí parado para poder llevar entonces ese mensaje, el cual hemos hablado ya, ese mensaje de salvación para su vida. Y este tema al cual hemos continuado en esta preciosa tarde, el cual uno en Dios, que lo hemos titulado. Y así que vemos que el Señor, allí en esa unidad que Dios quiere, el Señor desea tal unidad, tal comunión, tal compañerismo, que en esta escritura, el cual hemos leído, nos simboliza lo que es un árbol de uva y sus pámpanos. O sea, está simbolizado como Dios habla de la naturaleza, como Dios es tan sencillo, el que hace difícil las cosas es el ser humano, que pone trabas, inventa tantas cosas, ideas humanas, pero Dios habló tan sencillo allá cuando estuvo allá en Israel, que habló en la naturaleza para que el hombre lo pudiera entender, en los árboles, en el tiempo, en la tierra, en los sembradíos, todas estas cosas, Dios habló a través de la naturaleza para que pudieran entender sin que tuvieran aquellos hombres teólogos, ¿no? Y sin duda quedaron confundidos los teólogos de aquel tiempo, de aquel día en el cual el Señor llegó, pero los pobres, los humildes que estaban por allí, ellos pudieron entender claramente porque les habló natural, en la naturaleza. Y aquí el Señor, hablando de esta unidad que Él quiere con su pueblo, que esa comunión que Él quiere con su pueblo, estar con ellos siempre juntos, Él nos habló entonces y nos simbolizó en esta parte, en un árbol. Y por eso allí dijo en Juan 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, Él era el árbol de vida, o es el árbol de vida que estaba ya en el huerto de Edén. Él era el Señor Jesús, el cual ese árbol de vida estaba allí. Y Él simboliza entonces el árbol de vida con una mata de uva. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea que el Espíritu Santo era entonces el que labraba aquella mata, la limpiaba, la podaba
para que llevara mucho fruto. Por eso dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Es el labrador, el Padre, el Espíritu Santo que está labrando entonces, simbolizando el Señor Jesús, la mata de uva con el labrador, que el labrador llega a la mata, él la abona, la limpia, y los pámpanos nosotros somos tipificados como pámpano, el cual es esa florcita que echa la mata, y allí en la flor va a salir entonces el racimito de uva. Por eso viene la mata, viene el pámpano, tal somos nosotros, y viene entonces el racimo de uva que tiene que llevar fruto, el cual el cristiano tiene que llevar fruto. Y si la mata del pámpano lleva fruto, nosotros somos tipificados como hijos e hijas de Dios que tienen que aquí dar buen testimonio y llevar fruto aquí, o dar fruto de cristiano. Es lo que podemos simbolizarlo allí, que el Señor nos dice allí en su palabra. Dice el versículo 3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. El Señor hablaba la palabra y era la que iba limpiando, limpiando la vid, limpiando los pámpanos, el cual eran los creyentes. El Señor cuando estaba aquí sobre la tierra. Ahora, el labrador sabemos que era el Espíritu Santo en la iglesia. Cuando iba limpiando, iba quitando lo que no servía, lo que no funcionaba allí en esa mata, los pámpanos que se sequen, esos son quitados automáticamente o se caen de la mata, se desprenden y allí tienen que morir. Entonces, ¿para qué sirve un pámpano seco? Va al fuego, a la candela, el cual el Dios entonces de la gloria, Él estaba tipificándose que si nosotros no estamos pegados a ese árbol de vida, no estamos conectados a ese árbol de vida, entonces estamos automáticamente muertos, fuera de Él, porque no fluye la savia que está en la mata sobre ese pámpano. Y ese pámpano, ¿qué fruto va a llevar entonces si está secándose? Si no fluye la savia sobre él. Así entonces es el creyente, el cual cuando no tiene el Espíritu Santo, no está la vida de Dios en él, entonces no hay que fluya vida, porque aunque esté caminando, dice la Biblia, el ser humano está muerto, que no tiene a Dios en su corazón. Así entonces estaba tipificando el Señor Jesús la mata de uva, así como los pámpanos, y que llevará fruto, porque tenía que entonces el labrador limpiarla y allí abonarla para que llevara entonces mucho fruto. Dice el versículo 4, está en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí misma si no estuviere en la vid, así vosotros si no estuvieres en mí. Así estaba claramente exponiendo el Señor Jesús. La mata está allí, la vid, pero el pámpano no puede llevar fruto si no está conectado a la vid. Si tiene que estar vivo, fluyendo la savia, para que ese fruto pueda allí salir, brotar y dar buen fruto. Así le dice el Señor, si así vosotros, si no estáis en mí, no podéis llevar fruto, no podéis ser cristianos. No, que yo soy evangélico, no, el evangélico es buenas nuevas, esa es la noticia, buenas nuevas de salvación, eso lo significa el evangelio. Pero ser cristiano ahora es algo diferente, porque ser cristiano es tener la vida de Dios en su corazón, vivir para Cristo, vivir con Él, en esa unidad y en esa armonía perfecta que Dios da para que nosotros podamos ser su hijo aquí sobre la tierra, ser su elegida. Así que dice entonces allí el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no está en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y echan en el fuego y arden. Allí está entonces lo que Dios está simbolizando allí en la mata de uva, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, dice, y vosotros sois los pámpanos. O sea, entonces
en la iglesia como creyentes, si nosotros no estamos conectados, no estamos unidos en esa armonía perfecta, cada uno de nosotros como pámpanos, como hijos e hijas de Dios, en la vid verdadera, que es ese árbol de vida, nuestro Señor Jesucristo, entonces no hay vida en nosotros. Déjeme decirle esta realidad. ¿Por qué causa? Porque tiene que fluir algo, así como fluye en la mata de uva, en la savia para que alimente ese pámpano, aquí en la iglesia del Dios viviente, tiene que entonces estar el Espíritu Santo y usted conectado a él, el Espíritu Santo, a esa vid verdadera, para que usted pueda entonces llevar fruto y frutos en abundancia, fruto en amor, el cual Dios es el que entonces da esa capacidad para que ese Espíritu Santo fluya en la iglesia, el cual quiere que Dios quiere moverse a través de sus hijos, a través de los creyentes, a través del Espíritu Santo. Así que vemos entonces que el Señor, siendo el árbol de vida, aquel árbol que estaba allá en el Edén, allá en el huerto, Él estaba allá y Él no le permitió a sus hijos, el cual que después que ellos rompieron esa armonía perfecta, esa eternidad al cual estaban ellos allí, Adán y Eva, con el Padre Celestial, con la vid verdadera, ellos estaban allí en esa armonía perfecta, pero ellos rompieron el compañerismo con Dios. ¿Ve usted? Entonces Dios no le permitió tomar y comer de ese árbol nuevamente que estaba allí en el huerto del Edén. El Señor le había dicho, de todo árbol podéis comer para vuestro mantenimiento, para mantenerse allí, pero del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no comeréis. Y ellos, estaba allí ese árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también estaba allí el árbol de la vida. Génesis 2:9, lo dice allí. Pero ellos tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal y allí fallaron amargamente y rompieron entonces ese compañerismo eterno que tenían con el Padre Celestial, con el labrador. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué pasó allí? Al romper entonces esa eternidad, hubo una ruptura entre Dios y el hombre. Y allí entonces vino la maldad, vino la vejez, vino la enfermedad y vino entonces la muerte, el cual está el hombre en el día de hoy todavía padeciendo por causa de nuestros padres allá en el principio, el cual era eternidad, pero fallaron amargamente y allí llegaron las consecuencias, el cual Dios entonces no quería que el hombre padeciese de esa manera, pero el hombre lo decidió porque Dios le dio libre albedrío al hombre. No es igual cuando un padre le dice a su hijo, no hagas esto, él está advirtiendo, no pase la calle sin mirar para los lados o no salga a jugar afuera porque pasan vehículos. Pero si aquel muchacho no atiende la voz de su padre y no atiende lo que le está diciendo y sale a jugar y se lleva por ahí que causó un accidente, entonces la consecuencia fue porque él decidió salir, romper el mandato que su padre le había dado. Así es cada uno de los hombres que están aquí sobre la tierra o los muchachos, pero así fue lo que aconteció allá en el huerto del Edén. Ahora, la palabra dice que sin sangre no hay remisión de pecado, lo que quiere decir que cuando el hombre allí cayó en el huerto del Edén, que rompió el compañerismo con Dios, rompió la palabra, se apartó de esa unidad perfecta del Señor, allí entonces Dios no le permitió entonces tocar o tomar y comer del árbol de la vida, porque Dios no iba a permitir que vivieran allí, viviendo en la eternidad, pero en pecado. Así que Dios tuvo entonces que sacarlo con mucho dolor, quizás podemos decir esto, porque era un padre de su creación, sus hijos estaban allí, viendo a sus hijos en la condición a la cual habían caído, sacarlos del huerto y sacarlos porque no voy a permitir que comieran de ese árbol y tomaran y comieran de ese árbol de vida, el cual era
la palabra, la vid verdadera que estaba allí en el huerto del Edén. Entonces, la palabra dice que sin remisión que sin sangre no hay remisión de pecado. Era entonces la necesidad, que quería decir que había una necesidad muy grande y tremenda, que era necesario hacer un sacrificio, un animalito inocente, para poder entonces traer al hombre nuevamente al compañerismo con Dios. Dios tenía que hacer un trabajo, amado hermano. Dios tenía que hacer algo para nuevamente traer al hombre a ese compañerismo nuevamente, a llevarlo otra vez al principio. ¿Cómo lo hacía? Solamente Dios, el que sabe todas las cosas y el que podía hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Y él lo actuó de esa manera. Fue el sacrificio que hubo allí, en el primer sacrificio que hubo allí en el huerto. Dios mismo matara entonces unos animalitos allí, inocentes, para poder entonces vestir a sus hijos que estaban allí desnudos. Estaban fuera de la cobertura de Dios, estaban fuera de la protección de Dios, porque habían caído en el pecado, habían roto la eternidad y habían caído entonces en el tiempo, el cual estamos viviendo en el día de hoy. Allí no había tiempo porque era eterno, pero al romper ese compañerismo, esa unidad perfecta con Dios, llegó entonces el tiempo. Por eso aquí tenemos entonces que vivir por hora, tal hora, día, meses, años, pero allá no existía eso, amado hermano. Allá era eternidad, todo sublime, porque era Dios con su familia, en esa perfección, en esa unidad tremenda con sus hijos allí. Pero allí entonces Dios tenía que hacer algo para cubrir a aquellos muchachos que habían fallado y ahora se encontraban en desnudo allí. Estaban completamente desnudos. Ellos estaban desnudos en el huerto y no sabían porque eran inocentes. Su mente era santa y no sabían qué era eso. Pero al romper la palabra, al romper la unidad con Dios, se vieron entonces desnudos y tuvieron que ocultarse y hacerse ellos mismos una cubierta con hojas de higuera para tapar su desnudez. Pero Dios no quería que sus hijos estuvieran así con una cubierta solamente. Él quería cubrirlo entonces con pieles de animales, el cual fue Dios haciéndose ese primer sacrificio allá en el huerto para cubrir sus hijos. Pero de todas maneras tuvo que sacarlo por causa del pecado. Dios no puede estar junto con el pecado. Dios es santo 3 veces, amado hermano, pero el pecado no puede estar hacer contacto con Dios. Y fue lo que hizo entonces el Señor allá en el huerto del Edén. Matar esos animalitos, corderitos, y vestir sus hijos para que así tuvieran una cubierta. Mientras llegara aquel día, el cual Dios ya había determinado que tenía que venir un redentor semejante, un cordero que quitaría el pecado del mundo. Allá esos animalitos que hacían sacrificio de año a año para cubrir el pecado del hombre, pero venía uno que lo quitaría de raíz, desragaría a ese pecado completamente, que era un sacrificio perfecto, el cual iba a ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios haciendo entonces la obra y actuando de la manera que solamente ese Dios, con esa sabiduría que Él solamente tiene, y la estaba mostrando a sus hijos, porque las cosas que estaban ocultas, las cosas que nadie las conocía, pero Él se las está mostrando a sus hijos en este día el cual estamos viviendo, que conozcan esos misterios, esos secretos que Dios tiene para sus hijos, para llegar otra vez a esa unidad perfecta. Ahora, Adán y Eva habían roto el compañerismo, habían roto la armonía que estaban con Dios, habían roto la unión, la unidad que Dios tenía con ellos en el principio. Por la causa estaba entonces apartado del Señor. Allí entonces es igual el día de hoy, amado hermano. Cuando el hombre dejó el compañerismo con Dios, su vida llegó a ser un caos. Cada hombre, cada mujer que
vemos en este caminar, en este mundo el cual estamos viviendo, que un creyente, una mujer o un hombre se aparta del compañerismo de sus hermanos y se sale y de la protección divina del Señor, allí entonces automáticamente lo que viene para esa vida es un caos. ¿Por qué causa? Porque se ha salido de la protección, se ha salido de la cobertura de Dios. Una persona cuando llega a los caminos del Señor, se arrepiente, está santificándose para vivir una vida cristiana, correcta, en armonía con Dios, pero el diablo lo engaña, lo lleva a hacer cosas que no debería hacer como un cristiano. Pero el engaño de este mundo que el Satanás ofrece puede llevar entonces al hombre a tropezar y caer. Y allí tropezar entonces hace las cosas erradamente. Por lo tanto, cuando llega a acontecer eso, viene entonces a caer en un caos, amado hermano. Cuando deja la protección de Dios, cuando rompe la palabra, cuando deja la unidad y no tiene compañerismo ya con sus hermanos, con Dios, allí entonces su vida viene entonces a ser el caos que le estamos diciendo. ¿Por qué causa? No quiere que el Señor sea su gobernante, podemos decirlo así. Y desde entonces, de ese momento, habrá entonces que llega a hacer las obras que este hombre hacía o aquella mujer hacía, estando en los caminos del Señor, llegan, o las obras que había hecho antes de llegar al Señor, son entonces peores que las primeras. ¿Por qué causa? Esos espíritus, amado hermano, que el cual es la invasión que está en el mundo en el día de hoy, en los aires, que quizás usted con estos ojos naturales usted no los puede ver, pero están allí. Hay una invasión de espíritus en el mundo que la gente no sabe con qué se está luchando. Es un enemigo invisible, pero está allí presente, el cual la única forma que usted pueda combatir esos espíritus es con las armas poderosas de Dios, armas poderosas para la destrucción de fortaleza, el cual es la palabra, la Biblia, que Dios se le entrega al creyente para que sepa cómo protegerse. Con ese escrito está, el cual Dios es el que va a actuar, porque si va usted a hacerlo por sí mismo, usted va a fallar. Pero cuando usted tiene un escrito está, su palabra, que va adelante primeramente por su Espíritu Santo, accionándola, esa palabra va a hacer la obra al cual usted va a hablar o va a pedir a través del Espíritu Santo. Pero si usted no está en la vid, no está parado correctamente, esa palabra no hace efecto, porque tendría usted la palabra, la letra, pero no tendría al Espíritu, el cual es que esté conectado a esa vid, el cual es el árbol de la vida, el cual si no es sin mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Por lo tanto, amado hermano, cuando entonces un hombre o una mujer se sale de su posición y rompe la palabra y allí se sale de la unidad, de compañerismo con sus hermanos y con el Señor, allí entonces el caos viene para aquella vida. No dice la palabra allí claramente en Mateo 12:43 que allí que el espíritu malo cuando es echado fuera del hombre, es salido fuera del hombre, este espíritu malo va a lugares secos buscando reposo. Imagínense, buscando reposo, pero no lo haya. Sabemos que todo espíritu, como estamos hablando, está en los aires. Y esos espíritus buscan reposo, buscan descanso, es en los seres humanos, en los hombres y mujeres que le den entrada para él poder obrar. Porque un espíritu es indefenso, amado hermano. Amigo que me escuchan en esta hora, para que tenga un conocimiento de lo que es la palabra. Esos espíritus son indefensos hasta que usted no le dé entrada. Hasta que usted no le dé oportunidad de entrar, él no puede hacer nada. Él es indefenso. Por lo tanto, es usted el que usted le va a dar el sí para que entre o lo resiste. Es usted el que va a abrir la puerta o se la cierra. Él es indefenso. Por eso el espíritu cuando sale, cuando aquel hombre, aquella mujer llega a arrepentirse y va caminando en santidad con el Señor,
Allí entonces ese hombre tiene que aprovechar de llegar al bautismo del Espíritu Santo para que llegue entonces el hombre fuerte allí, que es la fe en Dios. ¿Ve? Entonces vemos que cada uno de las cosas que acontecen y que lo uno ve con sus propias vistas, por testimonio que han acontecido a las vidas y a los hombres y mujeres que han profesado cristianismo, que han caminado y de repente por X causa se apartan, que no se lo deseamos a ninguno de los hermanos, a nadie, porque eso es tremendo, apartarse y el caos que le va a venir después. Caminar, amigos, hermanos, con el Señor es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Depender de Él y no dependamos de ninguna persona humana o mente hablando así, sino el poder de Dios que esté en usted a través del Espíritu Santo para que lo pueda ayudar en todas las cosas. Sabemos que en este caminar en compañerismo, todos somos uno en Cristo, somos un cuerpo, como dice la Biblia, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor, así que todo tiene que ser en unidad perfecta, uno ayudándose unos con otros, así como los espíritus se ayudan unos con otros, se ayudan mutuamente, así tiene que ser el cuerpo del Señor Jesucristo en esa unidad que Dios tiene que esté en perfecta armonía. Pero ¿por qué hay las disensiones? Porque podemos ver las diferentes ideas o ramas que el hombre saca del árbol. Sacan ramas por aquí, ramas denominacionales, ramas nombres de que yo pertenezco a este, yo pertenezco al otro. Diferentes ramas del árbol, pero el árbol es uno solo, el cual yo soy la vid verdadera que dijo el Señor. Así que, amados hermanos, y la lamentable situación en la cual te hemos hablado que el hombre cuando se sale de la protección divina y rompe el compañerismo, entonces dice la palabra entonces que el espíritu inmundo que es echado fuera, que salió fuera del hombre, va a lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Y dice, mire lo que dice el espíritu volveré a mi casa del cual salí. O sea, quiere volver entonces a reclamar la misma casa, o aquella mujer o aquel hombre donde él fue echado. Quiere volver otra vez el espíritu ese malo a su casa, porque reclama como suya. Y allí dice que va a la casa, a la persona o a la mujer, y allí entonces, cuando la ve, la consigue vacía, adornada y barrida, limpiecita. Entonces dice el espíritu, voy y va y busca 7 más, 7 espíritus más, y con él es 8, pero 7 peores que él, dice la Biblia. Y va y hacen fuerza en aquella casa y entran. O sea, si aquel hombre, aquella mujer, que ese espíritu malo fue echado fuera y no le cierra la puerta, le deja una aberturita allí para que ese espíritu malo vuelva otra vez con esos 7 más, las obras postreras van a ser peor que las primeras. Entonces, allí entonces cuando ese espíritu malo entonces hace fuerza y entra allí en aquella casa con los 7 espíritus y hace entonces estrago en aquella casa. O sea, hace estrago en aquel hombre o aquella mujer, y por eso que lo hemos tirado en la cuneta a veces. Ónchale, ¿qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó a la hermana? ¿Por qué está así en esa condición? Es porque le abrió la puerta a ese espíritu inmundo nuevamente, y él vino entonces con sus compañeros, con sus ayudantes allí, peores que él, y allí entonces hizo el estrago en aquella casa. Pero este no es el caso para usted, amados hermanos y amigos, que estamos hablándole a través de estos medios de comunicación, para que usted esté alerta y no esté adormecido, porque sabemos que los espíritus, el diablo no duerme, y él está allí atento para cualquier resbalón, él entrar entonces y hacer estrago. Tiene que vigilar, amado hermano. Sé sobrio y velá, dijo el Señor, porque el diablo anda como como león rugiente buscando a quien devorar, dijo él. Pero hay otra palabra, eso, resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que es usted, amado hermano, amiga que me escuchas en esta hora, que es usted el que va a resistir, es usted que va a cerrar esa puerta para que ese enemigo, el espíritu malo,
que salió de su casa, allí, de su ser, no vuelva a entrar, no vuelva a tener compañerismo con él, tenga compañerismo con el Espíritu Santo, el cual es el que la va a llevar a tener esa unidad con la Big verdadera, el cual es nuestro Padre Celestial. Dios el Todopoderoso, el cual es el que nos va a ayudar, amado hermano, en todas las cosas. Pero si usted le deja una pequeña abertura al espíritu inmundo, entonces él va a venir entonces a hacer compañerismo con usted. No, cierre la puerta y tenga compañerismo con Dios. Tenga la unidad que Dios quiere para su vida. Esté atento allí a la voz de Dios, que Él lo tenga allí presente siempre, usted al Señor. Y Dios entonces la va a ayudar para así entonces caminar con Él como tiene que caminar correctamente. Si vemos allí claramente en las Escrituras todo lo que va a acontecer al hombre por causa de apartarse de la presencia de Dios, por causa de salirse de la protección de Dios. Entonces ya no hay unidad, ya no hay compañerismo, ya no hay amor en aquella persona. ¿Por qué? Porque rompió la unidad con Dios. No le pase eso a usted, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora. No fue eso lo mismo que lo que le pasó a Israel cuando decidieron pedir rey que los gobernara y no los gobernara Dios. Eso fue lo que le pasó, la misma broma a aquel pueblo, a Israel allá en el principio. Aquí en el principio Dios guiaba a su pueblo, Dios guiaba a Israel. Dios era el que iba adelante como poderoso gigante y salía a las batallas por ese pueblo, porque era su elegida, era su amada en ese tiempo, allá cuando Dios caminaba o ellos caminaban por el desierto. Todo el tiempo. Ellos salían a una batalla y el que iba a pelear era el Señor. No peleaban ellos. A veces Dios no le permitía ni que tiraran una flecha, no sacaran una espada. No, Él era el que peleaba por el pueblo de Israel. Así como hoy en día Dios, si usted le da la entrada, la unión, para que esté junto a Él, junto con esa Big verdadera, el que va a pelear sus batallas va a ser el Señor. Usted no va a levantar nada, no. Todas las cargas, toda la solicitud que usted tenga, échelo sobre Jehová. Espere en Él y Él hará, dice la palabra. Por lo tanto, Él es el que pelea nuestras batallas, amados hermanos. Así como Él peleaba ya las batallas por Israel, hoy sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no va a cambiar, amado hermano. Solamente Él pide la armonía, la unidad con su pueblo, la unidad con su hijo. Así como estaba en el principio, Él la sigue exigiendo y pide y sigue llamando porque Él dice, sígueme. Ahora, allí entonces vemos que ¿qué le aconteció entonces al pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que le pasó? Ese gran problema que ellos tuvieron. Ellos veían al mundo, veían las naciones que tenían un tremendo rey, un caballo, y ellos salían al ataque, a la conquista de las otras naciones, y el que los guiaba era un rey allí sentado en un tremendo caballo, en un carruaje. Pero ellos anhelaban eso también, ellos codiciaban eso también, verlos también un rey literal, porque al Señor lo veían en la columna de fuego, en la nube, pero ellos querían tener un rey así de carne y hueso también. Pero allí el Señor claramente se lo puso a Samuel delante de él. Eso está en 1 Samuel capítulo 8:6. Cuando ellos queremos un rey como las demás naciones, le dijeron al profeta Samuel, queremos un rey como las demás naciones. Y Samuel, sabiendo y conociendo el peligro, sabiendo la condición en la cual ellos estaban y cuál iban a salirse de la protección de Dios, dice que la Biblia que Samuel lloró porque sabía el mal que venía para ellos. Pero ellos, sin embargo, ellos decían, no, yo queremos un rey como las demás naciones. No queremos que nos gobierne, sino un rey que es literal. El Señor les dijo entonces, bueno, está bien, Samuel. Samuel le oró al Señor y el Señor le dio la respuesta a Samuel. Samuel, dile entonces al pueblo que están pidiendo rey, bueno, dale el rey que ellos quieren. Dale el rey,
y no llores más porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Eso fue lo que les dijo el Señor. ¿Ve usted la condición en la cual el ser humano puede llegar a tapársele la mente, turbarse la mente de tal manera que llegara a ser como una persona ida del mundo, de la realidad, así como estaba en el hijo pródigo, que estaba bien con su padre, su familia allí, pero decidió marcharse, pedir la herencia y deme la herencia que me voy a recorrer el mundo. Y el padre no quería porque sabía lo que le tocaba, que el padre... la Biblia no relata que se puso a contender con él. No, el padre le recogió, pero podemos decir que como un padre con sus hijos quizá lo aconsejó, pero aquel muchacho estaba rebelde, estaba fuera, ido de sí mismo, y allí entonces el padre le dio la herencia y allí se marchó lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. No quiso más el compañerismo con su padre, igualmente allí, y desperdició los bienes viviendo perdidamente en otra provincia alejada. Así también entonces el pueblo de Israel, amado hermano. El pueblo de Israel el Señor los alimentaba, los guiaba, salía por ellos a la batalla, pero ellos querían tener un rey de carne y hueso que ellos pudieran ver, tocar y palpar, para así entonces verlo como las demás naciones. Usted, amado hermano, que está caminando con el Señor, que está profesando cristianismo, no mire las cosas entonces del mundo, porque el mundo pasará con sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, como dice la palabra. Así que el mundo le va a traer caos, el mundo le va a traer problemas, le va a traer confusión y le va a traer muerte. ¿Por causa de qué? Por mirar al mundo. Sabemos que el mundo tipifica al diablo, pero cuando usted camina en la unidad perfecta con Dios, usted está seguro allí bajo sus alas, esa protección que Dios solamente se la puede dar, amado hermano y amigo que me escuchas en esta hora. Así que el Todopoderoso guiaba al pueblo de Israel allá, al principio. Vemos que este pueblo caminaba con el Señor allí, pero decidiéndose darnos un rey que nos guíe, que nos gobierne. El Señor le dijo, dáselo pues. Samuel, dale el rey que ellos piden, pero dile que esto ellos es lo que va a acontecer, que no faltará espada sobre ellos, o sea, que no les faltará guerra, pero dile la condición en la cual ellos van a exigir ese rey y el rey les va a exigir a cada uno de ellos. Tienen que diezmar entonces de sus hijos, sus hijas, su ganado, sus viñas, van a ser para ese rey. Así que van a tener que entonces rendirle pleitesía a ese rey, van a tener que honrar a ese rey. Pero como ellos quieren ese rey, aunque van a sufrir, pero dale ese rey entonces, le dio el Señor. Y así aconteció, y este pueblo que hizo se pervirtió más todavía, porque ya no era el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, sino era un rey literal, un rey humano, el cual llegó a ser en ese momento Saúl, el cual Dios le pesó haber puesto a Saúl como rey en ese momento, por causa que, como era un ser humano, un hombre, que tenemos fallas, errores y quizás cometemos torpeza, pero este rey cometió varias torpezas que el Dios de la gloria lo desechó, que el Dios de la gloria lo apartó por verse entonces cometido ese error de no obedecer a la voz de sus preceptos, de su mandamiento, el cual cayó entonces un caos el pueblo de Israel por ver aborrecido o verse apartado de la guianza y la unidad perfecta que Dios tiene con su pueblo. Así que al tener entonces esa unidad con Dios, usted va a llegar entonces a ser completamente de Él, porque usted está conectado a esa Big verdadera. Así por eso que dice allí en el versículo que leímos, San Juan 15, versículo 7, dice, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisiere y os será hecho. ¿Qué nos quiere decir entonces el Señor? Que tenemos que estar entonces en esa unidad,
esa perfección, esa armonía con el Señor, para que podamos entonces pedir todo lo que quisiéramos y os será hecho. Pero si no estamos en la vid, si no estamos en el árbol de la vida, que el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cómo vamos a pedir? ¿Cómo nos va a responder? ¿Cómo va a accionar ese Dios Todopoderoso si el que está pidiendo es un rebelde? Si el que está pidiendo es un desobediente, si el que está pidiendo no hace caso o hace caso omiso a las leyes de Dios y no hace lo correcto, entonces no puede pedir y Dios no le va a oír. Aunque Dios dice que Él no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a este oye. Por eso, un creyente que conoce la palabra, un hombre, una mujer de Dios, que está conectado a la vid verdadera, al Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, entonces Él está con esa confianza plena y absoluta que lo que Él va a pedir, Él va a demandar, entonces va a acontecer las cosas correctas. ¿Por qué causa? Porque dice, si estuvieres en mí, mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que hicieres y os será hecho. Sí, el Señor dice claramente en su palabra, mis palabras son espíritu y son vida. Allí usted va a hablar y las palabras es el espíritu que la va a hacer vivificar. Son el espíritu que la va a hacer vivir porque son sus palabras y no las palabras nuestras o las palabras de cualquier persona, sino las palabras del mismo Dios, porque son mis palabras y son espíritu, dijo el Señor. Y como Él tiene fiel cumplimiento con su palabra, que Él no va a fallar, la palabra no va a fallar, porque Él la dio y la prometió que tiene fiel cumplimiento. Como dice segunda de Pedro, allá en capítulo 19, versículo 19, 1:19, 2. Segunda de Pedro 1:19, que dice, tenemos la palabra profética más permanente. Es la palabra profética, la palabra de Dios, más permanente que hacéis bien en oír, atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, ¿ve? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que esa luz de Dios, esa savia de Dios, corre entonces por su ser. Así como el árbol tiene la savia para correr hacia el pámpano, entonces la vida de Dios a través del Espíritu Santo corra en su ser como río de agua viva. ¿Ve usted? Entonces allí entonces tiene que haber un fruto, el cual está el pámpano allí, si está colocado en la vid completamente, el hombre y la mujer de Dios está conectado con el Espíritu Santo, entonces tiene que ver entonces ¿qué? Un fruto que tiene que mostrar, un fruto que tiene que dar aquí a conocer, aquí sobre la tierra, como hombre cristiano, una mujer cristiana, o que profesa cristianismo, porque tiene que dar entonces testimonio que es una verdadera cristiana o un verdadero cristiano. Está diciendo entonces aquí en Juan 17, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y mi Padre es el labrador. O sea que el Espíritu Santo es el que está dirigiendo todas las cosas. El que está aquí vigilando, atento a lo que usted está haciendo en la simplicidad. O lo que usted está haciendo allí para la obra del Señor. Si estuviera en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que hiciere y os será hecho. ¿Qué significa entonces eso, amados hermanos? ¿Qué significa esa unidad entonces? Primeramente es la unidad con Dios, la perfección con Dios, la armonía con Dios, primeramente. Que está el pámpano y está conectado a la vid. En segundo lugar, es para que dé entonces un fruto selecto, un fruto digno de arrepentimiento como cristiano y como cristiana aquí sobre la tierra. Estar en unidad, estar en armonía para que entonces ese pámpano lleve entonces un fruto perfecto, un fruto selecto como cristiano y como cristiana. Tercer lugar es que aquella que está allí conectada puede llevar entonces cuando sale el pámpano y sale el fruto, que ¿para qué sirve el fruto? El cual, hablando de la mata de uva, esa uva va entonces a ser procesada, va a ser allí machucada y sacada el juguito
y va a llegar a ser un vino, el cual es el vino de la revelación, el vino del estímulo, el cual va a tener entonces aquel hombre, aquella mujer que está conectado a la vid verdadera como pámpano. Allí entonces va a tener entonces revelación de parte de Dios, que Él no va a hacer las cosas por sí solo, que Él no va a caminar presumiendo, podemos decirlo así, presumiendo y por sí mismo, sino que Él va a caminar de acuerdo a lo que Dios le va indicando, lo que Dios le va revelando, porque eso lo significa el vino de la revelación de Dios. Dios hablándole y aquel hombre oyendo y actuando. Así entonces tiene que ser primera unidad, segundo dar fruto y tercero entonces revelación de parte de Dios, para así estar entonces en armonía perfecta y decir claramente como dice allí versículo 7, si estuvieres en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Dios entonces va a responder a cada clamor, a cada respuesta que usted está pidiendo. Dios estará atento para contestarle porque usted está en armonía con el Señor. Pero ¿qué pasa en el día de hoy? ¿Por qué tantas disensiones? ¿Por qué tanta desunión entre el pueblo de Dios aquí sobre la tierra? Porque falta todavía unidad, falta todavía llegar y ponerse de acuerdo. Así como estaba la gente allá en Pentecostés, unánime, aquí falta todavía ponernos unánime, amados hermanos. Así que tanto los ministros que están allí alrededor del mundo predicando y oyendo la palabra, el Espíritu Santo le va a revelar por su Espíritu, por el vino de la revelación, a cada uno de ellos que es necesario esa unidad, que vuelva otra vez como al principio estaba Adán y Eva ya en unidad con Él en la eternidad, para así llegar entonces a ser uno con el Señor, uno en Dios, el cual es el tema el que estamos tocando en el día de hoy. Ser entonces, como dice el Salmo 133, ¿ve? Allí entonces sí puedes llegar a cabo entonces ser y darle cumplimiento a ese Salmo 103, porque si no estamos en unidad, 133, si no estamos en unidad, entonces no hay armonía, amado hermano. Sería entonces ficticio todas las cosas, porque estaremos fuera de la vid verdadera. Y Él no quiere que los pámpanos, su iglesia, no esté fuera de Él, sino que esté conectado a Él, porque es la única manera que pueda pedir todo lo que quisiere y os será hecho, como dijo Él mismo. Pero si está conectado allí, entonces sí hay para recibir todo lo que Él dice. Dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, ¿allí? En la unidad de Dios, en la perfección de Dios. Habitar los hermanos juntos en uno es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ve, allí está entonces la unidad que Dios quiere para su pueblo, la unidad que Dios está demandando para hombres y mujeres aquí sobre la tierra, alrededor del mundo, que está allí su iglesia, su elegida, su amada, el cual Él ha llevarla allí a las fiestas, a las bodas del Cordero. Para esa boda, Dios entonces va a demandar esa unidad, y Dios lo está requiriendo, amado hermano. No va a ser por otra cosa, sino a través del Espíritu Santo. Dios va a llamar la unidad a la perfección a cada uno de su pueblo. Y no va a haber quien diga, ¿por qué hiciste esto? Porque Dios es el que sabe hacer todas las cosas, amado hermano. Por eso los espíritus que te pueden estar moviendo en el día de hoy, en el mundo,
tratando de hacer tantas disensiones, tantos rompimientos entre tantos hogares como el del pueblo de Dios, ese espíritu va a ser combatido por el Espíritu Santo. Sabemos que las armas que Dios nos ha entregado en nuestras manos es la palabra, pero esa palabra tiene que ir vivificada juntamente con el Espíritu Santo, el cual es la vida de Dios en la iglesia. Esa iglesia, el cual esté obrando aquí en la tierra, va a ser la misma obra que Dios hizo allá cuando estaba Él aquí sobre la tierra. Y Él está demandando, por lo tanto, la unidad para que así pueda llevar a cabo las obras mayores. Esas obras que Él dijo ya en San Juan 14:12. Dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Así que es Dios en el negocio, amado hermano. Es Dios dándose entonces a conocer aquí sobre la tierra que Él está allí en un pueblo, que está en una iglesia, que está buscando la unificación, la unidad perfecta con el Espíritu Santo. Esa unidad con ese Padre Celestial, el cual Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, amado hermano, usted esté tranquilo, no se afane, no vea las situaciones en el mundo como puede estar en caos. El mundo puede estar un caos completamente, y lo está, porque es una realidad. Guerra, rumores de guerra por todos lugares, pelea, pleito por todos los lugares. Sí, pero usted descanse en Dios, descanse en esa vid verdadera, así como un buen pámpano allí conectado a esa mata. Allí entonces usted va a reposar en Dios porque va a estar en esa unidad. Por lo tanto, no nos afanemos en tantas cosas que pasan en este mundo, sino sea entonces notorias vuestras peticiones, o sea que usted le dé la petición al Señor, lo que usted necesite delante de Dios, y todo en oración y ruego con hacimiento de gracia, dice la Escritura. Y allí entonces, como usted está conectado a la vida verdadera, entonces pedid todo lo que quisiere y os será hecho, dice el Señor. Así que si usted entonces está allí en unidad, perfección con Dios, unido a través del Espíritu Santo, a través de un mismo Espíritu, somos todos bautizados en un cuerpo, dice la Escritura. Por lo tanto, si está allí está entonces en la perfección de Dios. Así que, amado hermano, hemos llegado entonces al final de este programa, y será entonces darle para que cuando mañana Dios mediante esté otro de mis hermanos que esté aquí llevando su palabra y llevando este mensaje del Evangelio eterno de Jesucristo, para que usted pueda entonces edificarse cada día más y esperando su venida, esperándolo a Él, que cumpla todo lo que ya está escrito allí, porque fiel es el que prometió. Si Él prometió que vendría por su iglesia, si Él prometió que ya vendría un fin para este mundo, es lo que tiene que venir, amado hermano. Así como vino en el tiempo diluviano, en este mundo ya Él decretó también el fin, porque Apocalipsis 10, Él lo dijo allí, que el ángel fuerte descendió del cielo con arco celeste sobre su cabeza y puso un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y juró por el que vive jamás que el mundo, que el tiempo no sería más. Entonces, ¿qué nos queda en nuestra parte, amado hermano y amigo que nos escucha? Decir que se levante vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Vemos las señales que están aconteciendo en el mundo: guerra, rumores de guerra, pestilencia, terremotos. Sí, lo estamos viendo por todos los lugares. Pero ¿qué nos indica esto? Que el Señor está a la puerta. Ya está más cerca allí su venida. Por lo tanto, usted es el que toma la decisión, amado hermano. Usted es el que decide si le sigue o lo rechaza. Aquí, así que, amado hermano, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, y les hago la invitación entonces para mañana que otros de mis hermanos estén aquí en este lugar. Dios me les bendiga. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre eterno, por tu grande amor, tu gran bondad, tu benevolencia para con nosotros, Señor Jesús, por dar la oportunidad de llevar tu palabra, Señor, este mensaje eterno de Jesucristo, Padre eterno, a diferentes lugares, Señor, en hogares y en diferentes partes, Padre eterno. Que sea usted, Señor, obrando, Señor, conforme a su voluntad, agradable y perfecta en cada uno de ellos, Señor Jesús,
Oh, Padre eterno, aquellas vidas, Señor, que estén en necesidad, Señor Jesús, bendícela, ayúdela grandemente, Padre eterno, que estén clamando a ti de todo corazón, Señor Jesús. Provéele, Señor, por cualquier necesidad que tengan en sus medios, Señor, sea espiritual o sea material, Señor. Ayúdales, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo. Cada uno, Señor, cada vida que tenga proyecto, Padre eterno. Sabemos que cada hombre, cada mujer aquí tiene proyectos, tiene cosas que hacer, Padre eterno. Sea usted, Señor, dándole, Señor, la salida conforme a su voluntad, agradable y perfecta. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pido. Amén y amén. Bueno, queda una de despedirnos y decirles que el Señor Jesucristo me les bendiga, amados hermanos. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.